Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas. Por eso te invitamos a debatir con nosotros los temas que marcan semana a semana la agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada. Luis Veloz y William Yarmes presentan Debate y Controversia, la zona cero de la tendencia informativa. Así que toma tu lugar, porque ya comenzamos. Ya estamos aquí en tu programa Debate y Controversia, y como cada tarde de viernes es un gusto para mí saludar aquí en las instalaciones de ADR Networks a mi amigo, el periodista y profesor William Yarmes. Híjole, siempre que dices periodista me pones muy nervioso. ¿Por porque qué? no me gusta eso de periodista. Eso no debería soy ser al periodista, revés, amigo, no, porque... pues es que la verdad no soy periodista. Periodista si anduviera buscando... ¿Qué dijo Carlos Septién sobre lo que es ser un periodista? Que tienes que estar en el ejercicio de... Carlos Septién dijo, un periodista no es el que es dueño de un medio o trabaja en él. Así es. Un periodista es el que busca la verdad a costa de su trabajo, a costa de su familia y a costa de su vida. Y yo la verdad es que no ando en la calle buscando la verdad. No ando reporteando, no ando investigando. Probablemente, y yo creo que un periodista pues siempre está ahí, ¿no? Buscando estas cosas que hay que ver, que hay que señalar, que hay que presentarle a la sociedad para que la gente se entere de las injusticias que ocurren en el mundo. Acabo de ver volví a ver la película sobre Jim Foley. Es un documental. ¿Te acuerdas de Jim Foley, el periodista norteamericano asesinado por ISIS en la televisión? Y que es uno de los dos acontecimientos que el 92% de los norteamericanos conoce, después de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Del 11 de septiembre. Sí, que eso fue digamos... Y el asesinato de este periodista que todo el mundo lo supo, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoció. En Estados Unidos, probablemente en otras partes del mundo no. Entonces, o sea, y por ejemplo, hay un documental que se llama Under the Wire, o una película, que es la película de Mary Corbin, esta mujer que estuvo en Siria, que fue asesinada por el régimen de Bashar al-Assad en una misión reporteril, investigativa, periodística. Esos son periodistas, ¿no? Manuel Buendía era un periodista. Y como esos te puedo mencionar muchos que verdaderamente fueron periodistas, ¿no? Que realmente estuvieron ahí buscando la información, señalando lo que estaba mal, buscando parar la injusticia, que yo creo que ese es el gran espíritu del periodismo, ¿no? Ser los defensores de la verdad, ser los buscadores de, los defensores de, en este caso, o más bien los que están en contra de la injusticia. Creo que ese es el trabajo del periodismo, mi querido Luis. Entonces, digo, está bien, te lo agradezco, lo hago un poquito en tono de broma, pero sí también quiero... Presente, no, pues como tu amigo y ya, con eso basta, porque las etiquetas son muy peligrosas porque dicen mucho y no dicen nada. Honor a quien honor merece, William. Gracias, Luis, pero es que eso es porque eres mi amigo. Somos amigos, pero tú también te desempeñaste mucho tiempo en algunas estaciones de radio, ahorita perteneces a una, pero también tuviste un desarrollo y también buscaste la nota y también estás en el entorno, estás en el entorno del periodismo. Para periódicos e investigué y siempre todo lo que he hecho en radio, mis programas específicamente que he hecho míos, como conductor, pues he tenido que investigar, por supuesto. Si no investigas, entonces no eres congruente con lo que dices. Yo siempre he propugnado por el rigor, siempre he propugnado por la profundidad, por buscar las cosas más allá de lo que se dice en la superficie, justamente para tener un entendimiento mejor de las cosas. Entonces, sería incongruente, insisto, si no fuera así. Pero no, o sea, lo entiendo, simplemente es un pretexto para generar alguna reflexión a propósito de esto, ¿no? A propósito de lo que significa verdaderamente ser periodista, verdaderamente estar trabajando todos los días, y en muchos casos, en muchas partes del mundo, porque aunque México es un país protagonista en eso, en muchas partes del mundo es peligrosa la profesión, es mortal. Así es. Es mortal, sobre todo en las zonas en donde hay conflicto. Guerra civil, conflictos entre naciones, y bueno, aquí en México porque hay conflicto entre poderes, ¿sí me explico? O sea, poder político, poder económico, el poder criminal, que yo creo que en México deberíamos empezar a pensar en diseñar una categoría nueva de poder, que es el poder criminal, entendiendo el poder criminal no como este abstracto que se llama crimen organizado, sino el poder criminal en donde ubicamos a todos los entes que delinquen y que dañan al país y que van en contra de la sociedad y que van en contra del desarrollo y el crecimiento de este país. Y que dentro de ese mismo espacio podrían encontrarse organizaciones que no necesariamente cometen crímenes ni delitos, sino que se aprovechan de su posición política principalmente para abusar de los bienes del país y hacerse de ellos, ¿no? A grandes rasgos.
Así es, William. Mira, ya que tocaste, perdón, el tema del periodismo, me gustaría empezar por cuál es digamos, la dimensión y el alcance, si es que hay una cacería o no una cacería de brujas en Palacio Nacional a través de esta nueva sección de los fake news. El fake news entendamos que sí, o sea, es labor de todos los periodistas el tratar de extinguirlo a como dé lugar, pero cuando es por parte de la autoridad en el sentido de marcar qué es y qué no es falso, qué es y qué no es correcto, ¿cuál es tu punto de vista del fenómeno esta semana del presidente? El presidente nos sorprende cada semana con cosas nuevas. Cada vez está como que ha de tener unos guionistas sí. No, mejores que los de las... Yo lo sé, él solo, pero la verdad es como si tuviera un equipo de guionistas, de gente ocurrente, en qué poder enfocar a la opinión pública la mirada. ¿Qué es lo que dice el presidente? Que todos volteemos para allá. Y ahorita todos los periodistas, todas las empresas de periodismo están entre preocupadas y entre también pues divertidas. ¿Preocupadas? ¿Por qué preocupadas? Pues preocupadas por el sentido de que pues cada vez es más el azote que le dan al periodista, aunque yo reconozco, como lo comentó Claudio Sheinbaum hace unos días en una conferencia, que pues el presidente, aquí no hay un autoritarismo, no hay ninguna sanción a ningún periodista, no hay ninguna ejecución de parte del gobierno, hablando precisamente del presidente López Obrador. Pero digo, las empresas están entre divertidas y entre también preocupadas en qué se le puede ocurrir al presidente y en qué puede variar, en qué puede, digamos, terminar este asunto de la Santa Inquisición del fake news. Pues estás proponiendo un tema, mi estimado Luis, que es harto complejo. Pero vamos a plantear dos posiciones, vamos a plantear dos rutas diferentes para viajar por estos temas, ¿no? O por este tema. La primera ruta es la que emana de la figura presidencial y de lo que significa que el presidente de la República esté en esta dinámica de comunicación y en esta convivencia buena o mala con los medios de comunicación y todo lo que hay alrededor, ¿no? Vamos a tratar de entender el simbolismo, digamos, ¿no? ¿Qué hay alrededor de esta comunicación de todos los días con el presidente? Que hay quien lo señala muchísimo desde una perspectiva negativa, diciendo que pues ocupa los micrófonos, que pone la agenda, que incluso dicta cómo se debe de llevar, por ejemplo, el proceso electoral que acabamos de vivir en junio, todas estas cosas, ¿no? Y hay otras perspectivas, otros análisis que dicen, esta es la misma ruta, y hay otros análisis que dicen, que no se escuchan tanto, pero que ahí están, pues que hablan de la importancia de que el presidente, y no el presidente, el poder ejecutivo que recae en el presidente, que el poder ejecutivo como representante de los organismos mandatarios del país, esté comunicándose todos los días con la gente, esté rindiendo cuentas. Ese es uno de los ingredientes más importantes de la democracia. A ver, no nos hagamos, no vayan a creer que yo pienso que porque el presidente hace una conferencia matutina todos los días, ya estamos cumpliendo con uno de los requisitos y que vamos en camino a la democracia. O sea, que al final vamos a terminar cocinando un platillo que se llame democracia y que sea eso con todas sus letras. No, de ninguna manera. Pero tratando de ponerme en la posición de que este país realmente está en camino o realmente tiene la intención de alcanzar un nivel de democracia que se espera sea justa, equitativa, incluyente, que sea benéfica para toda la población en todos los términos y en todos los sentidos. O sea, si lo vemos así, el presidente está dando un paso, nada más está dando un paso, pero en lo que un pie llega de una posición a la otra, pasan muchas cosas. O sea, está dando un paso para esta idea de la rendición de cuentas, y hay otros organismos para la rendición de cuentas. Habrá quien diga, los más sensibles van a decir, a ver, no se te olvide que el presidente le está pegando al INAI y le está pegando durísimo, y si por él fuera lo tiraba. A ver, si entiendo al presidente, yo no soy
ningún intérprete ni mucho menos, pero si entiendo al presidente, el presidente dice el INAI sobra porque cada organismo gubernamental, cada espacio institucional gubernamental debe de ser lo suficientemente claro, transparente y abierto para rendir cuentas. Eso es lo que yo estoy tratando de entender, o sea, le estoy otorgando el beneficio de la duda, no quiero que piensen que estoy a favor de todo lo que dice el presidente. No, no es así, simplemente trato de analizar lo que está pasando y trato de encontrar las incongruencias. Entonces, aquí está el primer camino, Luis, que no sé si te deja un poquito claro. ¿Qué pasa con este ejercicio que hace el presidente todos los días? Bueno, pues el presidente tiene también una extraordinaria oportunidad de aprovecharse de todas estas circunstancias. O sea, el presidente es un oportunista, para decirlo claro, en buenos términos. ¿Por qué? Pues porque ve cómo están las cosas y dice, pues de aquí me agarro y ahora voy a hacer el juego de las fake news. Y se me ocurre, ¿no?, que vamos a decir que es verdad y que no es verdad. Por un lado, creo que tiene razón. Yo sí estoy convencido, y lo hemos dicho aquí, y desde que empezó el programa, Luis, te acordarás que en los primeros programas, una de las primeras cosas que dijimos era cómo se estaba dando la relación de los medios con el poder. O sea, del poder mediático con el poder político. Cómo estaba el gobierno enfrentándose o tratando de convivir o encontrándose, para bien o para mal, con los diferentes medios de comunicación del país, tradicionales y nuevos, y y digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el presidente, a mí me queda claro que aprovecha estas oportunidades para decir, a ver, ya me cansé de que se la pasen calumniando y eso distrae y tiene una frase que se ha dicho muchas veces, como dijo que la mentira, si no mancha tizna, o como dijo, algo así, ¿no? O sea, como diciendo que lo que tú digas, o sea, digas lo que digas, aunque no sea cierto, al final te deja una marca, ¿no? Te deja una duda, que no sé si sea razonable, yo creo que no es razonable, pero sí te deja una duda muy grande, ¿no? Sobre, bueno, pues es que si lo dicen, ha de ser por algo. Y eso ha distorsionado mucho las cosas y la forma en la que pensamos en la sociedad, porque entonces hoy cualquier persona que está involucrada en una situación de violencia, dicen, pues, ¿qué andaba haciendo? ¿En qué pasos andaría? ¿No? Que por eso le pasó lo que le pasó. Y juzgamos, como siempre, sin tener toda la información y, como dice el dicho vulgar o popular, sin tener todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, el presidente, en un camino, es un oportunista, se aprovecha de esta situación y provoca a todo el mundo, pero también dice, ya estuvo bueno, vamos a señalar lo que está bien, lo que es verdad y lo que no es verdad. Y yo creo que ese es un ejercicio y aquí voy a la otra parte ya, ese es un ejercicio que les corresponde a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación están tan preocupados por seguirse manteniendo o por seguir manteniendo la posición privilegiada que han tenido históricamente, incluso los nuevos, los digitales, que entonces de pronto este momento lo que tendrían que estar haciendo es reflexionando sobre cuál es el tipo de trabajo y el impacto que está teniendo su labor ante la sociedad, porque al final los medios de comunicación están para servir a la sociedad, para mejorarla. ¿Sí me explico? Entonces, ya encaminándome a resolver tu pregunta, aquí, mi querido Luis, lo que yo te quiero decir, y esto es una cosa que yo he venido diciendo desde hace muchos años, es que mientras en México no exista una connotación ética en el acontecer, en la toma de decisiones, en el trabajo y en la dinámica cotidiana de los medios de comunicación, y no estemos realmente haciendo una reflexión de cuál es el espíritu, cuál es el fin último de los medios de comunicación, vamos a seguir siendo víctimas de ellos mismos. Y nosotros probablemente seamos víctimas de nosotros mismos si empezamos a caer o si seguimos, porque no si empezamos, porque ya desde hace mucho tiempo caímos, si seguimos nadando en el mar de la mentira, de la superficialidad, del chisme, del rumor, de la banalidad. O sea, necesitamos ir mucho más a fondo. Si tú analizas a los grandes periodistas de la historia y los grandes medios de la historia, ¿a qué me refiero con grandes? A los que han trascendido, a los que han cambiado la forma en la que se hace el periodismo y la comunicación, te vas a dar cuenta que eran periodistas de altos vuelos y medios de altos vuelos, profesionales, con rigor, con profundidad y con ética, mi querido Luis, sí, que tenían una misión muy clara de hacia dónde querían llevar las cosas. Entonces, déjame terminar porque hay varios elementos. Mientras no exista en México, en todo el acontecer, no nada más en el mediático, en el acontecer de la vida nacional, mientras no retomemos una connotación ética que nos guíe hacia un bien mayor, no vamos a entendernos, vamos a seguir igual y vamos a seguir siendo víctimas de todas estas frivolidades que pasan en los medios de comunicación. ¿Sí me explico? De todas estas mentiritas, de todas estas payasadas absurdas de pura distracción, pura simulación, pura satisfacción inmediata, puro hiperconsumo.
y puro líquido, como decía Bauman, ¿no? Entonces, cuidado con eso. La otra, mientras no signifique nada, mientras siga sin haber una consecuencia al momento de publicar una mentira, mientras no haya consecuencias, Luis, y usted que nos hace favor de vernos y de escucharnos y que nos permite acompañarle en esta tarde de viernes, y que de verdad es una cosa que agradecemos infinitamente. Para mí es un honor y un privilegio que nos prefieran a nosotros frente a los N número de posibilidades mediáticas que hay ya en el mundo. Yo antes decía en el cuadrante, pero ahora ya no, porque ahora tenemos el cuadrante y tenemos la web. No, sí existe, no digas eso. Existe no y eso. Aparte hay imagínate. Más. Entonces, mientras no pase nada, mientras no haya una consecuencia ante lo falso, ante la mentira, ante el engaño, ante la impunidad, como ocurre a todos los niveles en el sistema de impartición de justicia, mientras no empecemos a trabajar ese tema, mi querido Luis, mira, vamos a estar muy divertidos y qué pena, porque nos vamos a estar distrayendo de cosas importantes, viendo cómo el presidente se la pasa desmintiendo a los medios. Y por otro lado, el terrible trabajo que hacen los medios de comunicación de publicar información falsa, que eso va en contra de cualquier principio periodístico y de comunicación mediático. La otra, seguimos en un esquema de simulación en todo el mundo, Luis. En todo el mundo lo que se da es la simulación, el cómo sí. Esa es la verdad. Estamos en el hiperconsumo. Estamos en eso. Estamos en el hipercapitalismo. Estamos en el capitalismo de ficción, como decía Vicente Verdú. Vicente Verdú, un periodista español extraordinario, también de un gran nivel, de un gran vuelo. Qué lástima que dejó de estar entre nosotros. Tenía una columna que se publicaba en El País y que la repetía la jornada. Extraordinario Vicente Verdú. Yo recomiendo ese libro, La vida en el capitalismo de ficción. Es una maravilla, es una belleza y sigue vigente. Y un día, si se puede, si me das oportunidad, hacemos un especial y te traigo una entrevista que le hice a propósito de ese libro, que fue una delicia. Y mientras sigamos en esta cultura del engaño, mi querido Luis, vamos a seguir viendo esto que parece que no tiene sentido. A ver, ¿qué ganamos nosotros bueno, sí vamos a ganar mucho si se hace en verdad, pero no creo que se vaya a hacer en verdad, que realmente se desvelen y se expongan las informaciones falsas para que la gente sepa quién le está mintiendo. Pero viene el siguiente paso, que es el más difícil. Si no hacemos nada en contra de los medios que nos han venido mintiendo, no va a pasar nada, vamos a seguir igual. Ahora, es muy difícil que esto ocurra, porque la gente está cansada, porque la gente tiene otros intereses, porque la gente está preocupada, como ya lo hemos dicho, por salir adelante, por mantener su trabajo, por encontrar trabajo, por tener que comer, por poder llevar algo a su casa. ¿Me entiendes? Por alcanzar una buena jubilación, por terminar sus estudios, por tener un futuro medio promisorio, ¿no? En este país. Entonces, imagínate lo complejo que es esto, ¿no? Entonces, yo lo único que pido es que los medios trabajen con rigor y que trabajen con profesionalismo. Eso es lo único que pido. Que realmente se pongan en el papel de lo que son responsables de cuidar y de defender la verdad, de informar, a ver, fíjense lo que dije, no faltará el suspicaz que diga, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿A qué se refiere con la verdad? Es subjetiva, ¿no? Los periodistas saben lo que es la verdad. Y tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Los periodistas saben perfectamente bien cuando decimos que hay que buscar la verdad, es ir al fondo de las cosas para saber cuál es el origen de las cosas, por qué pasan, quiénes son los responsables y tratar de señalarlo para que no siga ocurriendo. Sí, de servirle a la sociedad para que esté atinadamente informada, con veracidad, con oportunidad, con todos los plus que tienen la información. ¿Para qué? Para normar criterio, para tener más herramientas para tomar mejores decisiones y al final poder elevar su calidad de vida y su nivel de satisfacción. Esa es la idea. Eso es que los medios mejoren la sociedad. Y una de las cosas que diferencian Perdón que te corrija al aire, no, está bien. Ya sabes que así somos amigos. Está bien. Y además tenemos que procurar eso. Así es. Los medios tradicionales a los medios digitales es en el sentido de que antes eran como pues muy elitistas y siguen siendo algunos. Ahora no lo siguen siendo. Pero ahora hay una libertad, hay digamos la apertura que puedes abrir esta plataforma digital, asomarte y ponerte en contacto con la gente que antes estaba blindada a través de la pantalla de cristal o del aparato de radio. Ahora puedes tú debatir, puedes tú contestarle, puedes tú discutirle a quien sea.
Que te hagan caso, bueno, hay luego ciertos mecanismos que ya permiten las mismas redes para ignorarte o para censurarte, ¿no? Pero es que yo creo, Luis, si entiendo bien hacia dónde vas, yo creo que tendríamos que definir mejor los espacios de diálogo. O sea, no es fácil, es muy complicado pretender construir un diálogo a través de un medio que, aunque sea bidireccional como los posibles medios digitales, en el sentido de que la respuesta se puede dar por el mismo canal, es muy difícil generar un diálogo cuando tienes un emisor y una cantidad muy importante de receptores. ¿Sí me explicó? ¿Cómo haces un diálogo en ese sentido? Si no hay orden, si no hay moderación, si no hay reglas. O sea, yo abro mi micrófono, digo cosas, invito a la gente a que participe conmigo. Y ya, eso no es un diálogo. Eso no es un diálogo. Esa es una reacción a lo que estás diciendo. ¿Sí me explico? Un diálogo, te sientas, Sí, pones... sí. Hay una cosa que se llama solidaridad en el discurso. Y eso quiere decir que cuando tú vas a iniciar un diálogo, vas a poner muy en claro y vas a poner sobre la mesa de qué vas a hablar, cuáles son los temas que vas a hablar y las acepciones de los temas y de los puntos y de los conceptos más importantes. No sé si me explico. O sea, si nosotros decimos, a ver, vamos a abrir un diálogo para hablar sobre la solidaridad, pero vamos a hablar sobre la solidaridad mecánica. Ah, caray, ¿qué es eso de solidaridad mecánica? Ah, ¿verdad? Como que no sabíamos qué significaba. Entonces, si decimos solidaridad así nada más, primero entonces tendríamos que poner sobre la mesa qué entendemos por solidaridad para que todos, cuando mencionemos ese concepto, esa palabra, todo el mundo entienda lo mismo. ¿Sí me explicó? O sea, esto es un tema muy importante, mi querido Luis. Entonces, no es igual, es muy difícil que en un medio de comunicación puedas estar poniendo todos estos significados y que digas, a ver, cuando yo hable de justicia, estoy hablando de esto. Cuando yo hable de sociedad civil, me refiero a esto. No sé si me explico. Sí, cuando sí, hablo sí. de fake news, ¿a qué me refiero cuando hablo de fake news? ¿Qué quiere decir fake news? ¿No? O sea, sí, y aparte es muy amplio. por eso te digo que es muy complejo amplio pretender crear un diálogo. O sea, si lo ves desde una perspectiva subjetiva, es que de hecho sí hay diálogo, pero está no es así. Está incorrecto. Yo entiendo como fake news aquella, digamos, puede ser de manera abierta el concepto, pero yo pienso que lo que el presidente se refiere, desmentir las notas que lo calumnien. No Sí. tanto, no creo que el presidente se vaya a preocupar por lo del gobernador de Tamaulipas, por todo lo que envuelve o lo que, digamos, contempla o lo que puede afectar una noticia falsa. A ver, ¿no? Mira, el presidente te digo que es muy oportunista porque está creando un tema para distraer a la gente. ¿Tú crees que el presidente tiene la infraestructura para detectar todas las noticias falsas? O sea, imagínate que en un municipio, imagínate que en el municipio de Metlatónoc, en Guerrero, que es uno de los municipios más pobres del mundo, de pronto surja una noticia que diga a los miembros de la comunidad de Metlatónoc les inyectaron agua en lugar de vacuna. Punto. Esa es una nota. Ahí está. Y alguien la va a publicar, alguien se la va a creer o alguien malintencionado la va a publicar. Entonces, de verdad el presidente va a ir a decir, a ver, no se les inyectó agua, aquí está la prueba, miren, aquí están los frasquitos vacíos y aquí están las jeringas. Y al final todo el mundo va a seguir creciendo la duda porque la gente va a decir, ¿y cómo sé que esas son las jeringas que usaron con la gente de Metlatónoc? O sea, es un juego absurdo, Luis, es un juego absurdo, pero el presidente juega muy bien estas cartas, ¿me entiendes? O sea, ahora, si se va a dedicar al tema de la calumnia, como lo que dijo de su hijo, que lo retrataron con un Ferrari y dijo, ese ni es mi hijo, ¿no? O sea, pues también qué flojera, yo ya te lo he dicho aquí muchas veces, exacto. El presidente no está para eso, no debe de estar para eso. El problema, lo que yo aquí también advierto es que al presidente ya le empieza a preocupar el daño que están haciendo esas noticias, aun cuando sean falsas. ¿Cómo dijo esta expresión? Se me olvida, la mentira no... A ver, si no daña, tizna o algo así, dijo... Ahí está, me está publicado en el proceso de la semana pasada, creo, por ahí está. Pero bueno, y creo que está también por ahí, no está en el proceso, está en algunas de las notas ahí anteriores. Pero bueno, es irrelevante, es un dicho que ojalá nuestros amigos que nos están viendo nos ayuden a ponerlo por ahí y nos ayuden con la respuesta. Y yo creo que eso es lo que le está cansando al presidente y le está generando un problema. La calumnia cuando no mancha tizna. Eso es a lo que te digo, eso es a lo que me refiero. En otras palabras. La calumnia cuando no mancha tizna. Pues sí, o sea, pase lo que pase, digan lo que digan, es una calumnia y como la gente no tiene tampoco por qué hacerlo. La gente no puede estar desmintiendo todo, ni tampoco puede estar investigando si lo que le están diciendo es verdad o es mentira, porque para eso están los medios, se supone que gozan de credibilidad y de confiabilidad, ¿no? Y la sociedad les otorga confianza, porque se supone que para eso están preparados y para eso pues sí, estudiaron y se vinieron a presentar aquí como
como servidores, digamos, ¿no? O como una actividad que sirve para este país en busca de su destino, ¿no? Digamos. Aparte, esta, digamos, tarea nueva del presidente no es como un, digamos, atentado en contra de la libertad. Entiendo la parte que dices que cada medio tendría que preocuparse por lo que informa, por lo que comunica. Estoy totalmente de acuerdo, desde el periodista, desde el reportero, el jefe de información, coordinadores, directores, para cuidar una calidad del medio. Uh-huh. Pero a lo que voy yo, William, en este sentido, el hecho de que él promulgue pues, digamos, ya sabemos, aquí lo estamos comentando tú y yo, que es un artefacto distractor, un arma para distraer a las masas, lo comentaba un analista en la semana. Eso nos queda de común acuerdo, o sea, es lo lógico que quiere el presidente, distraer de los temas que realmente valen la pena, que tú siempre estás preocupado porque se difundan sobre las cosas que realmente aporten o las cosas que realmente nutran, pues es mi sentido, a la masa, ¿no? Pues a la gente en general. ¿No? Creo que así es como debe ser. Pero aquí en este ejercicio, en el sentido que sea una autocensura. Una censura. ¿No? ¿Por qué? De parte del gobierno, en el sentido de estoy sobre ustedes, los estoy checando, o sea, que dirija, digamos, la atención de los demás hacia los periodistas, hacia las notas de los periódicos. ¿No hay un riesgo como tal? No, estoy sobre ustedes y los estoy checando, fue lo que hizo el gobierno cuando tenía a los censores de gobernación en las redacciones de Televisa, ¿no? Bueno, sí, eso. O sea, eso es estar sobre de ellos. Sí. Eso es estar sobre de ellos. Ponerlos en la nómina y pagarles y decirles abiertamente, oye, tú eres uno de los mejores pagados, no me estés pegando. Eso es estar sobre ellos. ¿Sí me entiendes? En este caso, el presidente lo único que está haciendo es, si alguien dice una mentira y yo la detecto, pues voy a demostrar que es mentira. Uh-huh. Ahí no hay censura. O sea, él no les está diciendo no publiquen, él les está diciendo al que lo publique, pues yo lo voy a señalar. Y yo creo que eso es lo que tendría que hacer la sociedad, ya que los medios no tienen la capacidad ética de crear sus propios códigos y de decir, a ver, voy a cumplir con esta normatividad, voy a ser honesto, voy a ser profesional, voy a ser sincero, voy a cumplir con mi obligación de periodista y de comunicador. ¿Sí me explicó? O sea, sí. Pues la sociedad también tendría que hacerles pagar a los medios de comunicación que les están mintiendo. Al final, Luis, la factura va a ser muy cara. La factura de dejarnos, de ya no darle importancia a la mentira, a la larga va a ser muy cara. ¿Sí me entiendes? Porque entonces vamos a hacer un revoltijo aquí en este país. Y es una de las partes que más afecta, sí, porque a lo digital. Si tú crees en las mentiras, cuando te das cuenta que era una mentira, ya es demasiado tarde. ¿Sí me explicó? Entonces, si tú tomas decisiones basándote en esas mentiras sin haber corroborado si son verdad o no, o si te están diciendo la realidad, si tú tomas decisiones en ese sentido, estás tomando decisiones en función, o sea, te están manipulando, Luis. Te están manipulando, te están diciendo lo que tienes que hacer. Otra vez, la teoría de la aguja hipodérmica es más real que nunca. Está más actual que nunca. O sea, bueno, es que nunca ha dejado de existir. O sea, desde que se inventaron esas teorías, pues, siguen funcionando, porque los medios de comunicación lo siguen haciendo. No son viejas para nada, ¿no? O sea, ahí están. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no veo ningún elemento de censura. Yo haría un llamado y lo seguiría haciendo toda la vida. Lo seguiré haciendo toda la vida. Un llamado a la ética, al profesionalismo, al trabajo serio, a ocuparse de los temas que verdaderamente son importantes y a dejar a un lado la espectacularidad y la superficialidad. O sea, el mundo está lleno de cosas que no se necesitan, que no abonan en nada al bienestar de la población, en nada. Por eso el mundo está hoy como está, con la cantidad de injusticias, de muertos, desaparecidos, desplazados, vejados, violados, maltratados, sin trabajo, sin escuela, sin agua, sin comida en el mundo, porque estamos pensando en el último actor, en la última actriz, en si un político te promete traer un concierto, si gana. O sea, eso es, imagínate, o sea, ese es el nivel. Y general, ¿eh? A mí, eso es lo que me preocupa. ¿Por qué digo a mí? Y no quiero que parezca algo ególatra, ni egoísta, ni mucho menos, porque quiero que quede claro que es mi posición, es mi punto de vista. Solamente estoy diciendo lo que yo pienso.
Y aquí sigo en este mundo, mira, aquí sigo y tengo que estar ahí con esas cosas, con esas frivolidades, con esas tonterías, con el 100% de cosas que se manejan en los medios de comunicación, que son tremendamente aburridas, tremendamente absurdas, tremendamente frías, que no tienen ningún significado y que no abonan en nada. En nada, en nada. Y a lo mejor llámame aburrido, yo me llamo apocalíptico. Así me llamo, sí. Apelando al libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Sí, soy apocalíptico y no me gusta lo que estoy viendo en el mundo. No me gusta. No ¿Desde cuándo? Uy, pues desde que leí el libro. ¿Desde cuándo? Apocalíptico. Pues yo te diría que mínimo, desde finales de los 80s, 1989, por ahí. ¿Qué edad tenías más o menos? Pues calcúlale, 89. Unos 15, 30 años. Pues 89, si soy del 69. Okay, sí, en el 90. 20 años. 20, un poquito más o menos. Tú ya eras, yo creo que apocalíptico y ahí te bautizaste como tal. Probablemente ahí se consolidó el tema, pero sí, desde luego, desde el principio. Yo también tiendo hacia ser apocalíptico, pero sí integrado, pues creo que para nada. Pero a lo que voy, William, en este sentido de ¿qué importancia va a tener esto? Yo no le veo la importancia a la mañanera. O sea, es una cuestión, repito yo, que no está en la tarea, tú lo comentas, no debería estar en la tarea del Ejecutivo. No, pero si lo mantiene Luis, si mantiene el ejercicio de aquí a que termine su sexenio, entonces probablemente, ojalá que mucha gente haga conciencia y que muchos medios que han mentido o personas que han mentido caigan o que dejen de hacerlo. O sea, ojalá y eso pase. ¿Y si la mentira no tiene una sanción, va a dejar de existir la mentira? ¿Por solo exhibirla? Pues es que te estoy diciendo que es una connotación ética, Luis, y la ética tiene, no sé cuál es la peor sanción que te puedas dar tú a nivel ético. O sea, fallarte a ti mismo, ir en contra de tus principios. De entrada es que ahora sí que es por la formación, la educación que uno tenga, ¿no? Tú hiciste ahorita una corrección, tuve un tropezón en el español y digo, pues para mí, sí, yo sé que no lo haces de manera no, jamás. Mala onda, por así llamarlo. No, jamás. Pero jamás, yo jamás. En mi ámbito de pues no cometer esos tropezones, pues uno mismo pues toma cartas en el asunto y dice, caray, ¿no? O sea, ahora sí que me resbalé, ¿no? Pero en el sentido de que te esté diciendo el presidente, oye, acá hay una mentira, yo lo veo que si no hay una sanción, y muchas veces creo que las compañías periodísticas no hacen uso de su código ético, no hacen de sus sanciones. ¿No? Aquí hace cada quien lo que quiere, simplemente dale un vistazo a quien acude a las mañaneras, que de por sí es una fuente, a mi modo de ver, antes los periódicos, para que tú tuvieras la fuente de presidencia, que hay otros también intereses por ahí, ¿no? Pero era como que el top, era como que el premio, cubrir presidencia, porque simplemente viajabas, ¿no? De entrada, quitando otras cosas que se chayote, regalos, viajes, trato especial, tenías todo lo que querías, todo lo que querías. Cena el 15 de septiembre, del 15 y de diciembre, y del día del periodista y de lo que tú quieras, lo que te digo, mira, no está mal. No está mal que haya ese tipo de trato. A ver, van a decir, no está mal el chayote. A ver, el chayote tiene una historia que es muy interesante, ¿no? Sí. El chayote es un acuerdo entre los mismos medios, los medios impresos y el gobierno, porque como los medios impresos no tenían la capacidad ni la intención de pagar buenos sueldos, pues le trasladaron la responsabilidad al gobierno y el gobierno dijo, claro, así me los echo a la bolsa, yo les doy su sobrecito o su sobresote y entonces ya puedo yo controlar la información. Mandarles. Pues sí, o sea, no nos hagamos, a ver, es que si vamos a estar jugando o platicando en la esfera del mundo ideal, pues entonces sí, todo ha estado terrible, pero la realidad ha sido esa. Y con esa realidad, Luis, y con esa realidad usted que nos hace favor de vernos ahora, con esa realidad ha habido grandes periodistas y con esa realidad ha habido grandes personajes, grandes voces, grandes rostros que realmente han hecho un trabajo extraordinario en la defensa de la comunicación, de la verdad, de la justicia y de la democracia. ¿Sí me explico? Aún a pesar del chayote y aún a pesar del contubernio entre los dueños de los medios de comunicación y el gobierno y los gobiernos. Así ha sido, pero es que de origen nació enfermo este producto. Sí. ¿Sí me explicó? Porque el gobierno es el que ha subvencionado las cosas. A ver, ¿cómo creen que viven las revistas o los medios más importantes en México? Pues gracias al dinero que les invierte el gobierno. Sí, que de eso viven. Ahora les llaman anuncios, ¿no? De eso viven. Y ha sido siempre, Luis, el presupuesto de comunicación social. Sí. Pues ahí está. Así ahí es. está. O sea,
Pues es ahora sí que un tema es muy complejo. Ojalá que complejo. la gente nos dijera qué piensa en ese sentido. Sí, es decir, díganos. que nos diga qué les parece Ahorita esto. tenemos un saludo. Si es importante, porque a veces me da la impresión de que para la gente no es importante. Ya te dije por qué. Tienen que pagar la tarjeta de crédito, Luis. Tienen que pagar la hipoteca de la casa, el Infonavit, ¿no? Mira, un tema importante es, ya sabes tú que ya cambiaron las disposiciones del Infonavit para los créditos ahora. Ustedes, muchachos que están del otro lado del cristal, si algún día quieren tener una casa, no sé si ya la tengan, pero si no la tienen, ya saben las posibilidades que tienen para tener un crédito Infonavit. Son ricos y millonarios. ¿Y cuánto les pueden dar? ¿Y qué condiciones tienen que cumplir para que tengan ese crédito? ¿Y cuántos años va a tardar? O sea, hay gente hoy que tiene 80 años y que todavía le faltan 5 para pagar su casa, porque las disposiciones del Infonavit tienen una cosa criminal. Tremenda, sí. ¿No? En cambio ahora, no estoy diciendo que sea mejor, lo que estoy diciendo es que son los temas en los que la gente se tiene que enterar, la mayoría de la población, ese bono demográfico del que tanto se habla, son los que tienen que estar enterados de ahora qué edad necesitas. Mira, si llegas a 38 años, ya valiste, ya no puedes tener el monto máximo de crédito que te ofrece el Infonavit. ¿Cuánta gente lo sabe? ¿Cuánta gente lo sabe? Pues muy poca. Y esos son los temas que para mí son importantes. Que alguien le explique a la gente qué significa lo que el Banco de México, el Banco Central acaba de disponer sobre el aumento en 25 puntos de la tasa de interés. ¿Qué significa para ti, Luis, que tienes que pagar la tarjeta de crédito, que tienes un crédito hipotecario, que no has terminado de pagar tu coche, que te metiste a una tanda en una empresa? Bueno, una tanda no, porque las tandas incluso hasta parece que están prohibidas, pero adquiriste un crédito en una tienda departamental o de blancos o lo que sea, y la gente no se entera de lo que pasa, ¿no? Tienes una inversión, bueno, la gente que tiene inversiones a lo mejor tiene un poco más de conocimiento, pero de pronto tienes todo este tipo de compromisos y no sabes por qué de pronto las cosas son más caras o por qué de pronto los precios se mueven en todos lados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las cosas que deberíamos estar analizando todo el tiempo y presionando para que sean diferentes. La miscelánea fiscal, hablemos nada más tantito que digas de la miscelánea fiscal, las nuevas disposiciones, ¿no? El documento que les van a pedir ahora a los transportistas, es un escándalo, la famosa carta aporte, la recomendación de la OCDE para tener una nueva tasa impositiva para los grandes contribuyentes. Nadie sabe de eso, nadie dice nada, o poca gente. Así es. ¿No? Yo creo... Todo se centra en los temas, digamos, más banales. Pues todo se centra en si quién es el abanderado de la selección olímpica o del equipo olímpico mexicano, si la selección de México va a jugar la Copa Oro o la copa que se esté jugando, no sé qué copa es, si es la copa de verduras o de frutas o lo que sea, esa, no sé, o sea, esas cosas, que si hay una actriz que ahora resulta que va a tener un hijo, no va a tener un hijo, o que si ese tipo de situaciones... Perdón, pero no abona nada. Está bien. No abona nada, por eso digo que soy apocalíptico, ¿no? Sí, digo, también. Así lo veo. O sea, estamos perdiendo el tiempo en esas cosas que lo único que hacen es distraer a la gente, enajenar a la gente, alienar a la sociedad. Recuerdo esos términos en aulas. Por eso gana quien gana en las elecciones. En Así serio, es, Así sí. lo digo abiertamente. Dice Carlos Cruz, dice, muy buen punto, como persona común y corriente, lo desconocía, pero creo juzgar. Dice María Ana Aviña. Hola Luis, aquí estamos nuevamente viendo el programa. Nos da mucho gusto escucharlos. Reciban saludos de la familia Aviña Patiño. Saludos, gracias. Desde San Antonio, Texas. Bueno, William, vamos a una pausa comercial. Vamos, ándale, pues. Regresamos en un momento. Continúa con nosotros en Debate y Controversia. En unos segundos regresamos. Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica. Ya estamos aquí de regreso en Debate y Controversia. Bueno, otro de los temas que sí, señor. En la Junta ahora fue el día de ayer en la noche, platicábamos, William, es el clasismo y la búsqueda, en este caso también del presidente, de una nueva clase media. No tanto como el clasismo, porque es un tema muy amplio, muy complejo también, pero bueno, centrado a lo que el presidente busca. ¿Es una necesidad o una estrategia o ambas? Yo creo que por como te conozco y todo el panorama, vas a terminar que son ambas, porque hay una necesidad de ser conscientes de muchas cosas que somos egoístas y que no queremos ver como sociedad, pero también es una estrategia del presidente para ciertos fines. Empecemos con tu punto de vista. Bueno, yo primero entiendo el clasismo, hablando de solidaridad en el discurso, entiendo el clasismo como el desprecio de las clases más privilegiadas o las diferencias que se señalan entre una clase socioeconómica determinada contra otra,
Ese es el clasismo, ¿no? El desprecio, el decir yo soy mejor que tú porque tengo más, yo soy mejor que tú porque tengo otro color de piel, yo soy mejor que tú porque provengo, porque mi origen es un origen más puro, o por lo que quieras, ¿no? O ¿no? también viceversa, ¿no? Yo soy barrio y no te quiero. Y te odio. Te odio. Y te ¿no? odio. Porque, y te pego o te asalto. Sí, claro. Y el que me ves. Ajá. El que me ves. El tú no perteneces a este lugar. No eres eso. banda, dirían. O sea, que te echen de calle, un lugar barrios, ¿no? porque no perteneces a ese lugar, pues claro, es un mecanismo de defensa de las clases que han sido reprimidas y vapuleadas, ¿no? Generalmente por la gente que tiene más recursos. Aquí hay que tener cuidado, mi querido Luis. Otra vez vamos al tema. Hay que ver las cosas con mucho cuidado. El presidente, yo no sé si lo que tú, como tú me lo estás planteando, el presidente tenga la capacidad de crear una nueva clase, porque los presidentes en el mundo no crean, bueno, además clases, ¿no? O sea, hablar de una clase me parece ya como, Pero es textual, ¿eh? Sí, ya sé. Así lo dijo. Pero crear una clase me parece como racista, como, ¿qué otra cosa podríamos decir en ese sentido, ¿no? Aparte ingenuo, pero ¿no? Bueno, porque... Mira, etiquetar a las personas me parece muy peligroso. Es muy peligroso. Primero porque pierdes objetividad y porque entonces te alejas de la inclusión y te alejas de conceptos como el de la diversidad. ¿Sí me explico? Yo quiero preguntar, ¿no? El presidente se ha quejado mucho de la clase media. ¿Qué es la clase media? ¿Cómo definimos a la clase media? ¿No? Y entonces tenemos que ir a los criterios homologados por diferentes organismos a nivel nacional e internacional que determinan desde la perspectiva socioeconómica o socio-psicoeconómica, y socio significa, incluye lo psico. Sí puede partir ¿no? Desde el ingreso, ¿no? Hasta muchas variantes. Pero esa es una sola variable. Es una sola, Mira, puede ser muchas. Hay 13 variables diferentes para determinar el nivel socioeconómico. Sí. Pero, a ver, espérame. ¿Quién determina estas 13 variables? Diferentes agencias y organismos internacionales dedicados a la investigación de mercados, a la estadística y al análisis económico. Entonces, cuando hablamos de nivel socioeconómico, empezamos a desviar un poco las cosas y las empezamos a concentrar más en el tema de los ingresos. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a tener una desviación. ¿Sí me explico? Sí. Porque ¿cómo determinas o cómo defines a un nivel socioeconómico puro? Pues no existe. Entonces, a partir de aquí, todo son simplemente proyecciones e inferencias, ¿no? Es decir, tratar de homologar las cosas para que lo que decíamos hace rato, cuando yo diga una cosa, pues podamos meter a la mayor cantidad de canicas en la misma cazuela. Una estandarización con la métrica. Muchísimas gracias por decirlo de esa manera, mi querido Luis. Gracias por el término. O sea, por ahí va, ¿me explico? Entonces, primero que el presidente quiera, yo no sé de dónde salió esta idea, ¿no? Que el presidente quiera hacer una clase media nueva o una clase nueva. A ver, las cosas no son así. Perdón que te interrumpa, es que tenemos ya el enlace. ¿Con quién? De Idalí Ferra. Ah, muy bien. Si puedes ponerte tus audífonos. Sí, claro, para darle el saludo. Claro. Hola, Idalí. Tú dale. Es que con esto de las, si activas tu micro, porfa. Nada más ponla ahí a activar. Ahí estamos. Hola, compañeros. Buenas tardes. Perdón el retraso. Una intensa lluvia aquí en el norte del país. Complicado un poco, pero aquí estamos listos para el debate. Así y la controversia. No, y toda la tecnología que para tener este enlace tuviste que ahorita que bajar actualizaciones y nuevos, digamos, pues nuevas soportes para la plataforma, por así llamarlos. Pero qué gusto de tenerte aquí, Dalí, en Debate y Controversia. Estamos platicando precisamente de las clases sociales y William, bueno, está ahorita comentando esta parte, digamos, tan polémica que el presidente marca de crear una nueva clase media. Perdón, William, que te interrumpí. Adelante. No te preocupes. Yo te decía que las clases sociales surgen como una necesidad de estandarizar ciertos rasgos y características de la sociedad, pues para poder generar estrategias comerciales, estrategias económicas, estrategias políticas. Pero es muy difícil, es lo que yo decía, es muy difícil etiquetar y peligroso y pretender que la clase media ¿qué es la clase media? ¿No? O sea, hay una cantidad de estudios y de publicaciones que se han hecho a propósito de eso. ¿Qué es clase media? Cada país tiene un concepto diferente de lo que es clase media, curiosamente. ¿Por qué? Por el tipo de cultura, por el tipo de historia, por el tipo de tradición, por la idiosincrasia, por la cosmogonía y por las economías.
Ya hemos puesto aquí el ejemplo. Mira, el ingreso promedio en México, el ingreso promedio en la economía formal es de 8,371 pesos con 50 centavos. En Estados Unidos, un poco nada más para que entendamos cómo son las cosas, el ingreso promedio es el equivalente a 80,000 pesos. Nosotros dentro de los países en el mundo creo que estamos en la posición número 41 en términos de ingreso promedio. ¿Qué significa eso? Pues puede significar todo y puede significar nada si te empiezas a comparar con otras economías. Ahora, la gente quiere saber qué es clase media solamente basada en el ingreso. Solamente basada en el ingreso, me parece peligrosísimo hacerlo así. Y ahorita, si me permiten, hablo de las 13 variables que identifican para más o menos estandarizar a los grupos sociales en un nivel socioeconómico. Pero a ver, esto es para comodidad de las empresas investigadoras y es para comodidad de las empresas que lo que quieren es vender productos y servicios. Cuidado con eso. Para poder focalizar más su ejercicio de venta de toda la mercadotecnia que incluye. Y antes de que nos toques los 13 puntos, que sí, eso ahora sí que muy interesante, todo lo que envuelve al nivel socioeconómico, que son 5, si no mal recuerdo, desde la A hasta el E, que hay, bueno, otras teorías que existen subestratos, ¿no? Y No, mira, más que estratos, yo te diría que son 6 niveles. Es que si empiezas a ampliarlo, cambia mucho. Son 6 niveles, pero hay uno que se inventó hace como 10 años. No recuerdo la fecha exacta, pero no traigo la gráfica aquí ahorita, pero hay un año en el que de pronto, de un día para otro, y de verdad de un día para otro, aparece el nivel D+. Porque los que se encargan de hacer los números y los que se encargan de hacer los números oficiales dijeron, no podemos mantener al nivel D tan grande para que la gente se dé cuenta de la realidad del nivel de pobreza que tiene este país. ¿No? Y eso está consignado. Te digo que yo por ahí tengo la fecha del año, porque yo esto lo analizo todos los años en una clase que doy que se llama Dirección de Empresas de Comunicación a nivel posgrado, y ahí manejamos eso para que la gente tenga un entendimiento más o menos de cómo va. Pero a ver, tú querías hablar con Idalí. Idalí, pues bueno, William decía que el promedio son 8,000 pesos. Ayer ahora sí que la parte proporcional de la clase media en los reportes que dio el Banco Mundial disminuyó bastante y creció la clase de abajo. De entrada, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido de el juego de presidencia para, pues digamos, pegarle a cierto estrato social que pues sacudió también en lo electoral a la capital de México? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira, gracias, Luis. Realmente, pues seguimos en la misma dinámica que hemos tenido con este gobierno, esta idea de fragmentar, de dividir, de crear estos grupos, porque antes eran como los chairos contra los fifís, y los fifís entendíamos como con esta clase alta, por así decirlo, y los chairos quienes estuvieran en la clase baja. Ahora se han sacado de la manga esta parte media, que a final de cuentas, pues efectivamente no es nada nuevo. O sea, coloquialmente en la calle todos decíamos, pues es como clase media baja, clase media alta, ya muy alta. Entonces, a final de cuentas, creo que en un contexto global, por así decirlo, en la humanidad, hemos sido nosotros mismos quienes hemos tomado como esa tabla para situarnos, y basado en eso poder decir, bueno, yo creo que ella es de esta clase un poco más arriba, partiendo de la media. Y el tema aquí es que no se trata de eso. O sea, a final de cuentas no se trata ahora de someter y sacar otro tema de agenda para poder definir quiénes son los de la clase media o no. A mí me ha tocado ver muchísimas publicaciones ahora con estas cosas y decir, bueno, ¿quiénes son los de la clase media? Quienes tienen un acceso a tanto salario, quienes pueden pagar una clase de esto, quienes destinan 5,000 pesos al entretenimiento, quienes van a destinar tanto dinero para la educación. Entonces, a final de cuentas, yo creo que esto no viene absolutamente a aportar nada, simplemente ahora viene a crear otra división en las que ya teníamos y que se ha creado en estos últimos años con esta cuarta transformación, donde teníamos aparentemente 2 clases, pues ahora ya nos pusieron una en medio, que además pues está tirando a ser la clase media alta, porque también entran todas estas controversiales declaraciones del presidente donde los jóvenes están tratando de ser aspiracionales, ¿no? No deberían estar
deberían de conformarse con lo que hay y no estar buscando otras cosas como tratando de escalar una clase más alta a la que pertenecen. Entonces, lo que te puedo decir, Luis, William, es que pues verdaderamente me parece lamentable. A final de cuentas entiendo el sustento y todos los datos, en este caso que presenta William, que también han existido durante siempre, pero que ahora coloquialmente en la calle, pues realmente no está aportando absolutamente nada. Oye, William, también, y Dalí, dramático el hecho de que la clase baja ronda su ingreso mensual en los 3,000 pesos. O sea, y también el presidente hablaba en días pasados, haciendo una, digamos, connotación, que los fifís eran aquellos que tenían más de 500 millones de pesos. Entonces, aquí me entra una, pues, duda existencial, porque yo creo que hablar de una cantidad así, estamos hablando de un microcosmos de menos del 0.5% de la población total. Y aquí entramos en programas pasados, William, de la polarización, lo comentaba ahorita Idalí, la polarización social que causa directa o indirectamente el presidente con hacer este tipo de comentarios. Es que etiquetar a la población por el nivel de ingreso es muy peligroso. Daña mucho el entendimiento de la realidad y daña mucho la posibilidad de una identificación entre los diferentes integrantes de una sociedad. Déjenme ponerles un ejemplo. Sí, adelante. Rápido, breve, simple. La descripción de la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, sobre lo que es el nivel AB, la clase alta, que es entre el 2 y el 3% de la población. Hagan ustedes la cuenta, somos 126 millones de habitantes. ¿Cuánto es el 3% de la población? Quiero nada más manejar tres cosas. Primero, la definición de la clase, después cuál es el ingreso y luego hacer una comparación o hacer un señalamiento. La definición tal cual dice: AB, clase alta, es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado básicamente por individuos con un nivel educativo de licenciatura o mayor. Viven en casas o departamentos de lujo con todas las comodidades. Esa es la clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, que está homologada con muchas cosas, con muchas otras empresas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Nielsen, que es una empresa muy importante a nivel mundial, ¿no? Para que no hay muchas. Ok, entonces, fíjense, ¿qué necesita uno para ser nivel AB? Para ser nivel AB, tu ingreso mínimo debe de ser de 85,000 pesos al mes. Nada más. Ok, a ver, vamos a cruzar dos variables, nivel académico y el ingreso. Hay personas que ganan 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 pesos al mes y que no fueron a la escuela. Exactamente. Entonces, a partir de ahí empieza la confusión. Por eso aquí es muy peligroso dejarnos llevar por lo que dice el presidente así en una primera instancia, ¿no? O en un primer round, por decirlo de alguna manera. Así es. Porque es peligrosísimo. Aquí el presidente, si le buscamos un poquito más, me da la impresión, y primero quisiera compartir una situación. Fíjate, Idalí, me gusta mucho esto que dices a propósito del tema de lo aspiracional, porque es algo que al presidente pareciera que le molesta, ¿no? Pero, por otro lado, toda la dinámica económica del mundo occidental es aspiracional. Es lo que hemos venido aceptando todo el tiempo. El presidente habla de menos inflación, el presidente habla de más consumo, el presidente habla de más trabajo. Está envuelto en ese esquema. Y toda la publicidad en el mundo occidental, estoy hablando en el continente americano y en Europa, está diseñada para el consumismo, para el tener. Y eso te hace aspiracional. Yo ya quiero el iPhone 18, aunque vayamos en el 12, no sé ni en cuál vamos, pero yo quiero el 18 y yo quiero tener un coche nuevo y quiero tener un coche mejor. ¿Y por qué mi vecino tiene el pasto más verde? No, o sea, esto es una cosa, qué bueno que lo señalas, porque el presidente está en contra. Yo creo que el presidente ni siquiera ha reflexionado sobre eso, porque entonces el presidente está nadando en un mar de tiburones en donde él es un pescadito que se lo van a comer muy rápido. No sé si me explico. Sí. Y ahora, pero por otro lado me da la impresión, y yo no sé si el presidente esté consciente de esto, creo que el presidente está jugando a un concepto que se ha venido acuñando en los últimos años, que es el tema de la política de la identidad o política de identidad. ¿A qué me refiero con política de identidad? Es cuando el mensaje y la ideología política está dirigida a exacerbar ciertos elementos identitarios de ciertos grupos sociales. Verbigracia. Hoy se habla mucho
se está poniendo de moda, no quiero ofender a nadie, se está ofendiendo de moda el tema de la cultura y de la comunidad LGBTQI+. Uh-huh. Cuando los políticos toman ese discurso y empiezan a decir, yo estoy contigo, yo te reconozco, yo entiendo que te la has pasado muy mal, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender, eso es política de identidad. En Estados Unidos se ha manejado mucho con los negros, con la comunidad negra. Hoy está pasando un fenómeno muy interesante en Estados Unidos, muy doloroso, con la comunidad china específicamente. No necesariamente asiática, bueno, sí asiática, pero concentrado mucho más con los chinos, ¿sí? Más los chinos. Esto ha pasado, por ejemplo, el mundo musulmán, o sea, esto no es del mundo occidental, toda esta parte de exacerbar los valores del Islam para que la gente sea atraída por eso, eso es política de identidad. El presidente, creo que sin darse cuenta, o a lo mejor sí, y es más inteligente de lo que pensamos, está jugando a este tema de la política de identidad y hoy está jugando a impactar, a sensibilizar, a acercarse a un grupo poblacional que él llama clase media, nada más que hay que decir que la clase media está dividida en tres, clase media alta, clase media y clase media baja. Uh-huh. ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿a qué clase media le habla? ¿A los tres? No, son diferentes y los como tres. Tú comentabas, o sea, no corresponden las variantes, al menos en nuestro país, intercalan. Pues no, son absurdas. O sea, se comparten muchas cosas. Son absurdas. Entonces, ya para terminar y para escucharlos a ustedes, Dalí, Luis, o sea, creo que aquí el presidente lo que está haciendo es tratando de crear está dirigiéndose a un grupo que por tradición, económicamente hablando, ha sido el que más ha sufrido, porque la clase media tiene las alegrías de la clase alta cuando le llega su aguinaldo, por ejemplo, su reparto de utilidades, ¿no? Y entonces te sientes rico y te vas a Las Vegas y te vas a cenar a un restaurante al que nunca vas a poder ir más que una vez y a lo mejor lo pagas con tarjeta. No, y lo pagas con tarjeta y lo pagas a 4 meses, ¿no? Una cenita. Cuando hay gente que llega a un restaurante y pide botellas de 80,000 pesos y no estoy bromeando, se los juro, sí, dicho por un sommelier, de 500,000 pesos. Sí. Una botella de vino en una mesa de 500,000 pesos. Más cara, después te digo en qué restaurante. Bueno, es la que yo he visto más cara, 565,000 pesos. No he visto cartas nuevas, pero sin hacer comercial, yo alguna vez botellas de más de 1,000,000 puede ser, sí. En un hotel de Campos Elíseos, donde llegan los mandatarios para no hacer el comercial. Pues ya bajaron el precio entonces, porque yo en uno de los hoteles de Campos Elíseos he visto botellas, la más cara de 565,000, pero esto es una frivolidad. No, pero de 1,000,000. Pero sí, no, yo no las he visto, o sea, te digo que en el menú no los he visto. Sí. A lo mejor lo tienen exclusivo, pero a lo que voy ya para terminar. Para allá. Sí, claro, ya para terminar en lo que estoy tratando de decir. O sea, la clase media tiene esta posibilidad de vez en cuando y dice, wow, qué padre, qué bonito se siente, y sí soy más rico de lo que yo pensaba, pero de pronto cuando llegamos a la mitad de la quincena no te alcanza, no sabes si te va a alcanzar para el gas. Así es. ¿No? O sea, entonces esta es una característica psicológica de la clase media. Entonces, ahí vamos al Monte del Piedad, ya después de eso, después de que fuimos y nos gastamos, ahí vamos a empeñar todo lo que nos quedó. Lo dirás de broma, pero de verdad, pero es en serio. Así funciona. Y terminan las vacaciones de Semana Santa y todo el mundo regresa a empeñar, y empieza enero y todo el mundo va a empeñar. Y así como hay temporada alta en las vacaciones, hay temporada alta en la pignorancia, ¿no? Lo hay en la parte del empeño. Entonces, a lo mejor el presidente está jugando a eso, quiere crear un nuevo grupo, en ese sentido, que se identifique con él o que se sienta atendido o cuando menos visto, y a lo mejor ahí parte de la estrategia, ¿no? Antes de darle la palabra a Idalí, sería muy interesante saber, ahorita en pandemia, durante todo este año, cómo se comportó toda la actividad de empeño, ¿no? O sea, a lo largo de este tiempo, y con digamos, este descenso de clase media, que quiere decir que mucha gente perdió su empleo, desgraciadamente, y tuvo que, pues, trabajar o que percibir un salario que ronda estos 3,000 pesos. Realmente yo, para darte la palabra, Idalí, a mí lo que me preocupa es que es un mensaje de parte del presidente que quiere como exaltar a estas minorías que están a favor de la 4T. Sé que no te gusta el término 4T porque, bueno, obviamente envuelvo cosas que no y me faltan cosas que no. Está bien. Pero a lo que voy yo es esta parte del cual el presidente quiere como que a sus seguidores decirle, vamos en contra de aquel que se quiera mejorar, de aquel que quiera ambicionar un poquito más. Pues creo que, hay que ser claros, tú lo dijiste ahorita
en tu plática, William, el mismo presidente está inmerso en el estilo, en el estilo de vida de Estados Unidos, que es el que marca toda digamos, el consumismo. Lamentablemente. Todos queremos comprar lo de Estados Unidos. ¿Quién quiere comprar algo de Guatemala, algo de El Salvador, algo de Argentina? Realmente nuestra mirada está siempre para el mercado gringo. En el caso de Europa, en el caso de Asia, es otro rollo. Pero yo quiero saber, Idalí, cuál es tu punto de vista, porque esta fluctuación la hemos visto ahorita muy, muy palpable en estos 12 meses. Fíjate, es muy complicado porque a final de cuentas, o sea, el tema de aspirar, y luego, por ejemplo, ahorita que mencionabas esta última parte del presidente, todos estos lapsus que ha tenido, donde dice que pues si no tienes dinero, pues entonces no te van a asaltar, no te van a secuestrar, el dinero es malo, el papá y la mamá del dinero es el demonio, o sea, todas estas series de declaraciones tan desafortunadas que si de por sí culturalmente ya hay un tema como muy fuerte de, ay, ¿quién sabe cómo consiguió el dinero? No, pues ya sabes, dinero mal habido, seguro, o sea, de por sí culturalmente hemos tenido que pasar por eso, pero ¿sabes qué pasa? Que es un tema bien delicado y te voy a poner un ejemplo, porque todos nos sentimos agredidos cuando no solamente el presidente, ustedes recordarán también este video de Samuel García, donde decía que había familias, ¿no? O había personas que vivían con 50,000 pesos al mes, ¿no? Y entonces todos como que dijimos, ¡ay! O sea, ¿me voy para allá? Y me llegó, ¿no? O sea, y seguramente mucha gente decía, fíjate, lo decías tú, Luis, 50,000, ¿qué 50,000? Con 3,000 pesos al mes estamos viviendo, o sea, son cosas que nos hacen conectarnos con una realidad que a veces preferimos evitar, porque a veces por estar trabajando, por salir adelante, porque gracias a Dios tenemos empleo, porque gracias a Dios lo conservamos durante la pandemia, no nos detenemos a pensar si es poco o es mucho. Sabemos que nos alcanza para las necesidades básicas y a veces sí para un gustito y a veces pues para nada, y entonces es bien complicado, yo creo, enfrentar a una sociedad que tiene trabajos tan mal pagados en un país con tanta pobreza, ponerlos a decir, entonces ahora además de eso vamos a poner estas clases, y entonces si tú ganas más de 3,000, pero al mes son 80,000, pero ¿cómo puedes sobrevivir con 50,000 pesos? Me parece como muy, ay, es que se me va la palabra, como muy ingrato, no es la palabra ingrato, me parece, no, se me fue la palabra, pero muy desafortunado enfrentar a la gente con estas situaciones, que vengan y lo pongan de una manera así, cuando volvemos a lo mismo, no viene respaldado por un programa, por una situación. O sea, uno de los logros de Andrés Manuel López Obrador, que todos aplaudimos, fue el aumento del salario mínimo, ¿no? Que yo creo que son como de las pocas cosas que todos dijimos, wow, al menos ahí tenemos esa parte, pero fuera de eso, ahora el meternos a cuestionarnos el tema de si yo cuánto estoy ganando, entonces pertenezco a este sector o pertenezco a otro, pues sí me parece como un tema bien delicado. No, y hablaste ahorita del aumento del salario, y hace unos días el presidente apoyó un poco más a los adultos con la pensión general, a los adultos mayores, pero aquí otro de los datos tristemente que también se dieron a conocer el día de ayer, el crecimiento de la inflación como no se había venido dando desde el 2018. Y vuelta a lo mismo, ¿de qué sirve que te paguen más si la inflación va a ser mucho mayor que lo que el gobierno te puede dar en un aumento de salario? O sea, estamos entrando en términos, William y Dalí, del poder adquisitivo, la calidad de vida
que si se le puede llamar calidad de vida, es ínfima aquí en nuestro país. Bueno, el presidente aumentó 15% la ayuda social a los adultos mayores, y si mal no recuerdo, la última inflación reportada es como del 5 punto y algo por ciento. Sí, estábamos en el 6 más y tantos. o menos, 6%. 6%. También es muy peligroso analizar la realidad con esos indicadores, ¿no? Porque significan todo y no significan nada. Aquí el peligro es etiquetar a la gente y juzgarla, cuidado, juzgarla por lo que gana. Claro. Eso me parece terrible, ¿no? Porque es un estereotipo sí, también. Y es que allí yo creo que el presidente se equivoca. El presidente se equivoca y no se está dando cuenta de... Yo creo que aquí la idea es entrarle al tema de la convergencia, es decir, de la repartición de la riqueza. Esa es la idea. Esto es el fenómeno. En esto están pensando todos los países del mundo, Y esto es lo que ha venido pensando Europa, y no es broma. Esto lo está pensando Francia, claro que ha fallado porque el poder económico es muy poderoso, perdón por la expresión, pero esto se viene tratando desde la Revolución Francesa, ¿no? Ahí está todo el estudio enorme, más de 1000 páginas que hizo Piketty sobre capital e ideología. Es interesantísimo. El presidente tiene que concentrarse en la creación de fuentes de trabajo, en un esquema de educación muy claro, muy concreto, bien definido, y en una política en una política impositiva, es decir, en una política de impuestos muy clara, muy justa, muy equitativa, en lo que se llama justicia tributaria, que este es un concepto muy complejo, el de justicia tributaria, que después, si quieren, nos detenemos un poquito a analizarlo. Pero creo que el presidente tendría que estar pensando en eso y no en decirle a la gente, ya, confórmate con lo que tienes. Me parece que es muy desafortunado. Ahí el presidente es muy oportunista y improvisa demasiado. No sé si me explico. ¿No raya en la mediocridad este pensamiento, William? O sea, me refiero yo, en una plataforma del presidente en la cual el estudiar una maestría y doctorados es como un atentado porque eres un egoísta, nada más piensas en ti y nada más te fijas en cuánto quieres ganar. Creo que es perverso de parte del presidente decir esas cosas, porque la gente mejor preparada es la gente que puede llevar a este país a un mejor destino. A otro lado. O sea, no deberías despreciarlo, pero si tú combinas nivel académico con capacidad económica y con, no sé cómo llamarlo, con soberbia, con maldad, o sea, te hace malo ganar mucho dinero, que habría que definir qué es mucho dinero, pero ganar más que los demás, ¿no? Que la gran mayoría, ¿no? Ganar más que los demás y tener un nivel educativo elevado, un grado educativo alto, académico, porque lo has querido, porque es parte de la libertad de este país. Tú puedes estudiar lo que quieras, te puedes dedicar a lo que quieras, puedes trabajar en lo que quieras, y si no quieres trabajar, nadie te puede juzgar por eso. Ahora, yo voy a ponerme un poquito a ponerme los zapatos del presidente. Siento que a lo mejor en su generación él se quedó limitado al estudiar la licenciatura nada más. Si ustedes se fijan, ¿qué estudiaron Carlos Salinas y todos los políticos de ese entonces? Por lo menos ahorita, muchos de ellos tienen maestría y pocos menos tienen doctorado, ¿no? Entonces, a lo mejor él tiene un complejo y a lo mejor él quiere focalizar en el sentido de, pues el doctor Zedillo, el doctor Salinas, son raterazos, o sea, él quiere como ponerle la etiqueta de corrupto a aquel que estudia, y creo que ahí es también un alto peligro que corre el presidente en, si de por sí la gente no quiere estudiar. Pero entonces, William, ¿para qué abrió la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Es que son contradicciones, ¿no? Es que es lo que te digo, o sea, ahí se equivoca el presidente, yo creo. Bueno, si no sé si quieras aportar algo más, Idalí, o opinamos del último tema brevemente. No, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes mencionan, porque a final de cuentas cierro nada más pensando que nosotros como periodistas conocemos muchas historias de jóvenes que más que soñar o tener aspiraciones de llegar o de tener o lo que sea, lo hacen. Ya hay chavos que tienen 2, 3, 4 trabajos para pagarse la universidad. Hay chavos que empiezan su día a las 3 de la mañana para llegar a las 7 a la universidad y no regresan hasta la madrugada a sus casas. Eso no puede ser un tema aspiracional, ni malo, ni de juzgarse. Yo creo que es totalmente lo contrario de reconocerse, y qué triste que la máxima figura de este país los esté etiquetando y los esté juzgando, como bien dice William, de esta manera con las clases y este tipo de cosas ahora que se están marcando. Solamente cierro con eso, con un reconocimiento para esa gente que no solamente
que sepa que el tema de ser aspiracional no tiene nada de malo, pero que además lo hacen y lo trabajan todos los días. Yo creo que es muy importante siempre reconocerse. Y aparte hay mucha gente que estudia y no porque sea rica, sino porque tiene un esfuerzo, logra una beca. Y ellos merecen un respeto que creo que el presidente no da. Y también otra cosa que no ha pensado Andrés Manuel López Obrador es el hecho de que cada vez más jóvenes del país se dedican a lo fácil. Quieren seguir los pasos del narcotráfico para vivir una vida, pues digamos, lo más holgada, aunque no sea muy larga en cuestión de años. Y por lo mismo, por lo que hablamos, Luis, de cómo nos están, o sea, cómo este tema de catalogar las clases sociales te lleva a pensar, y lo vemos en las redes sociales con los jóvenes. Tú ves estas redes sociales como TikTok, que ahora es tan seguida por los jóvenes, y entonces un joven te dice, tú perteneces a esto, si vas a estas tiendas, si usas esta ropa de marca, si hablas de esta manera, si acudes a estos restaurantes, entonces tú perteneces a esto. Ah, no, entonces tú en vez de eso estás en estas tiendas populares también, para no decir el nombre, lo que sea, estás amarillo con rojo y amarillo con verde de los Salinas y todo. Ah, entonces tú perteneces a esta clase y eso es peligrosísimo. Si ellos ya de por sí tienen esta presión social, o sea, finalmente que quien se está encargado de llevarlos, porque está llevando el país, lo está viendo de esta manera, de verdad me parece pues lamentable. Pues sí. Para cerrar el programa, nada más un breve comentario, si les parece, sobre las declaraciones de Silvano Aureoles en el sentido de que varias gubernaturas están tomadas por el narcotráfico y que para el 2024 el Estado va a ser un narcoestado. Tu punto de vista, William, por favor. Pues apenas se está enterando Aureoles. A ver, yo lo que creo es que si él hace una declaración como esa, que lo demuestre, ¿no? Como siempre lo hemos dicho aquí, pues que lo compruebe. Y aquí el problema, aquí lo que hay que ver es la fórmula, cómo se vincula la fórmula. Es PRD, PRI y PAN, ¿no? O sea, Silvano Aureoles es del PRD y luego hay gente que lo apoya en términos de lo que está diciendo, ¿no? Señalando que el narco está poniendo a los candidatos o que el narco está dominando el gobierno de tal o cual estado. Bueno, yo creo que esta combinación de poderes entre lo que quiera que signifique el crimen organizado y los que ocupan un puesto político se ha venido dando desde hace muchos años. El tema es que aquí Silvano hace una declaración que es obvia y que es lo que se espera que haga como un elemento de oposición contra el gobierno contra el que él está peleando. No sé si me explico. O sea, esto lo que hace es que da de qué hablar en los medios de comunicación, en programas como el nuestro, pero al final la realidad en el Estado, pues es que esto históricamente existe. Los grupos armados, los grupos guerrilleros, las autodefensas ya en una época más actual y el crimen o más bien el narcotráfico, específicamente el narcotráfico, que claro que tiene intereses en esos territorios porque son territorios muy productivos. Y si uno es lo suficientemente ingenuo para creer que no hay un vínculo entre el crimen y la política, pues entonces quiere decir que vive en un país de ensueño, ¿no? O sea, la verdad, solo que la forma en la que lo dice Silvano, pues es evidentemente propia del opositor, que tiene que estar en contra de lo que dice el gobierno o de lo que pasa y de lo que gana, ¿no? El gobierno que hoy le pesa. Y a mí lo que me preocupa es, porque me parece que es lo más grave, que aquí el perjudicado es el país, porque entonces no se trata de que el país avance, no se trata de que el país mejore, se trata de quitar al que está en el poder para ponerme yo, para beneficiarme de lo que me da el puesto. Eso es lo que pasa, porque todos los partidos son así. O sea, los partidos no están pensando en el bien de México, los partidos están pensando en ocupar la posición que ocupa su enemigo. Punto. Ahí está la muestra. Sí, ganar la estrategia. Y Dalí Ferra, ¿tu punto de vista? Pues mira, lo que comenta William, ya lo había dicho el presidente, pues si tiene pruebas que los muestre. Y a final de cuentas, en México estamos pasando por un periodo donde es muy difícil comprarte estas luchas porque a final de cuentas, pues no son como los voceros ideales. En el caso de Silvano Aureoles, pues tampoco es como que tenga el currículum más limpio para hablar de estas cosas. Pensar en que él está hablando de este narcoestado o narcoelecciones o lo que viene en este tema,
decimos, ¿por qué? Porque él tiene de su lado, por ejemplo, a lo que es el ejército, porque no se nos olvidan las imágenes donde él, protegido por el ejército, se baja de la camioneta y va y agrede a una persona que se está manifestando, muy bravío, porque obviamente estaba protegido por el ejército, y entonces decimos, pero entonces tú estás de este bando, ¿no? Entonces no puedes, como a final de cuentas, venir a pedir y exigir esta serie de situaciones de algo que es muy obvio, porque también creo que a todos nos quedó muy claro desde que empezaron estas elecciones, cuando mataron al primero y luego al segundo y de repente eran 10, luego 15, pasaron los 50, llegamos a los 80 y fueron más de 90 candidatos asesinados, ¿no? Y también sabemos a final de cuentas de los que quedaron, que es como muy obvio los lazos que se tenían. Yo creo que a final de cuentas lo que hace Silvano Aureoles es pensar que está en un país donde pues, los mexicanos somos ignorantes, por supuesto que lo sabemos, pero el acusar y el acusar sin pruebas, además acusando cuando tú no correctamente tampoco tienes las mejores cartas para hacer este tipo de acusaciones, pues no basta nada más con salir a los medios y señalar y decir y pensar que en el 2024, pues entonces a todos nos va a llevar el carajo, porque pues eso ya lo sabemos, o sea, ojalá el país recobre su rumbo, ojalá que en estos años que faltan o en los años que vienen para el 2024 México logre recuperar algo de seguridad, algo de soberanía, logre combatir de alguna manera inteligente a los grupos del crimen organizado, pero pues de que vengas y lo digas y nada más lo vociferes intentando pareciera distraer la atención y ponerte tú como el héroe y decir que ahora resulta que tú tienes la respuesta y estás acusando a los demás, a tu partido opositor, ¿no? Cuando mucha gente también está diciendo eso, pues lo que está tratando es ahorita de ver cómo va a zafar, porque también ya le queda poco tiempo y sabe perfectamente que vendrán los ojos a postrarse en él cuando pues ya no tenga el fuero, ¿no? Entonces, de hecho, hasta tiene hay que tenerlo ahí como muy claro. 4,000 millones de pesos que andan extraviados, entonces. Y ya va a decir que es una persecución, ¿no? O sea, ya va a decir, es que yo como salí y acusé y hablé, entonces ahora me están correteando, ahí hay una persecución en mi contra, porque yo sí digo la verdad, o sea, yo creo que los políticos, lamentablemente en nuestro país, si no van a salir con pruebas, si no van a sustentar las declaraciones, pues es bien difícil que les creamos, y no es como una actitud negativa, es simplemente que los mexicanos estamos muy lastimados porque tenemos una historia de mucho tiempo donde los políticos pues han venido y nos han dicho lo que quieren y acusan y hacen y al final pues no pasa nada. Pues así es. Bueno, voy a leer dos comentarios. Saludos de Carlos Nava, un abrazo, amigo, qué bueno que estés aquí en el programa. Dice Coque Sánchez, dice, con esto que están argumentando, él se refería al tema anterior. Ahora yo me pregunto, entonces, ¿cuál es el objetivo del lema de López Obrador de primero los pobres? Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Solo veo incoherencias en todo lo que él dice y hace. Esta es la viva voz de quien ve Debate y Controversia. A nombre de Avid Malibran, que está en los controles de ADR, saludo y agradezco la participación el día de hoy de Idalí Ferra. Un gusto volverlos a saludar, compañeros. Gracias a la gente que nos sigue y a toda la gente ahí en la producción. Mil gracias. Así es, y también a nombre de mi amigo William Yarmes. Un gusto como siempre y espero que nos acompañen que nos permitan acompañarles el próximo viernes. Soy su amigo Luis Veloz y los esperamos los tres el próximo viernes a las 6:30 de la tarde aquí en la mesa de Debate y Controversia. Buen fin de semana. Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6:30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos. Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?